Ustedes, listo, pero igual, bienvenidos. Ya estamos iniciando la grabación de la clase de hoy, siendo hoy 24 de febrero del presente año. Les doy la bienvenida a esta clase. Vamos a continuar con el solucionario que teníamos desarrollando la anterior semana. Espero hayan tenido tiempo para analizarlo, para entregar los resultados y vamos a continuar. ¿Les parece? ¿Hasta ahí alguna pregunta rápida, algo antes del inicio? ¿No? Profe, yo tengo una. Hágale, compañero, espérame, veo quién está hablando. Compañero Anderson Camilo, bienvenido. Profe, es que mire que he intentado resolver la anterior que nos dejó, pero dice que la prueba ya no acepta, que ya no aceptaba las respuestas. Espérenme. A mí también me pasa lo mismo. Espérenme un momento. Aquí, Creo que aquí lo probé. de aquí, del segundo o el tercero. El tercero. Del tercero. Listo. Espérenme a ver. Ah, sí. Listo, no hay problema, chicos. Es que hay veces los administrativos también tienen acceso a este, entonces me lo cierran, pero igual ya se los habilito. Aceptar y ahí ya les queda. ¿Listo? Una respuesta. Pero ¿de quién es la respuesta? Solo tengo una respuesta. Tengo una respuesta del 19 de Javier Cerona. Listo, chicos. Ahí ya están habilitados para que la realicen. ¿Listo? Entonces la suben ahorita en la noche o mañana, no hay problema. ¿Listo? Aún no hay necesidad porque aún no hemos acabado con el que tenemos pendiente. Por tanto, aún puede esperar un tiempo. ¿Listo? No hay problema. Es más, denme un momento y lo suben a partir de mañana para poder cuantificarles aquí. No sobre 29, sino sobre 100. ¿Listo? Y ya modifico los puntajes y ya inician. Entonces, ahora soy yo el que la va a dejar cerrada. ¿Listo? Pero simplemente denme el espacio esta mañana para colocarlo aquí sobre 100 y ya mañana la suben. ¿Listo? Chicos. Profe, mañana hasta qué hora habría plazo para entregarlo. No hay problema. Hay plazo para entregarlo hasta que terminemos que tenemos aquí en la mano. Es decir, hasta que terminemos el simulacro 2. Y para el simulacro 2 yo creo que nos vamos hoy con 10 preguntas y mañana lo terminamos. ¿Listo? Entonces yo creo que hasta el viernes ya tendríamos plazo. ¿Listo? Entonces no me preocupen, mañana los activo y los suben en un momentico. ¿Sale? Es más, esta misma noche, si alcanzo, se los modifico de una vez y lo tendrán esta noche, ¿listo? Listo, profe. ¿Listo, chicos? ¿Por qué no lo escucha bien? Listo, vamos a empezar entonces. Vamos entonces, con ustedes estábamos desarrollando ya habíamos desarrollado la 101, en el cual hacíamos sumatorias de fuerzas y llegábamos a ese sistema, ¿listo? Ahora vamos para la 102. La 102 dice, la energía mecánica de un cuerpo es la suma de la energía potencial y la energía cinética, cosa que ya sabemos hace rato y estamos ya cansados de oírlo. La cual depende de su movimiento y la potencial depende de la altura en que se encuentra el objeto. Un estudiante deja caer una pelota de plástico desde 100 centímetros. ¿Listo? No me va a importar las unidades, bueno, voy a poner 100 centímetros, pero ya vamos a ver por qué no son tan importantes. ¿Listo? Lo deja caer desde aquí. Profe, qué Ahora, tranquilo, Profe, qué compañero. pena. No se ve la presentación de la pantalla. A ver, otra vez esto. Desde esta mañana está jodiendo, pero permítame. A ver. Carajo, presentar la pantalla. Gracias por recordarme, chicos. Ustedes son lo máximo. Eso. Listo. Entonces, aquí ya vemos. Aquí ya tenemos todo. Listo, ya estoy verificando y sí estamos viendo ahí. Listo. Pero ahorita sí.
Tengo una pelota que la dejo caer desde 100 centímetros. La pelota va pues en caída libre. En esta caída libre ya todos sabemos que la energía cinética más la energía potencial me da una energía mecánica asociada al movimiento. ¿Listo? Entonces nos dicen, ella choca contra el suelo y rebota. Entonces estamos hablando de rebotar, estoy hablando de un choque elástico. En este caso, el choque elástico, recuerden lo que decíamos la anterior vez, el choque elástico, la suma de los momentums o la suma de las energías se mantiene constante. Entonces, en este caso, simplemente la pelota le tuvo que haber transmitido una energía al suelo y otra aprovecharla para subir. Entonces hay una parte que se va hacia el suelo y otra que se usa para subir nuevamente. ¿Listo? Entonces nos dice que la pelota llega hasta 75 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué está pasando? Si yo tomara esto en unidades de energía, tendría que inicialmente la pelota tenía 100% de energía. ¿Y por qué voy a decir que 100%? Porque supongamos que yo quiero convertir esa energía, esta altura, perdón, la quiero convertir en un porcentaje de energía. Entonces, ¿yo qué haría? Simplemente, porcentaje de energía es igual a 100 centímetros dividido todo el tramo que voy a recorrer, 100 centímetros por 100. Si vemos aquí, 100 se cancela con 100, centímetros con centímetros, esto entonces me da que acá arriba, justo antes de caer, en la unidad sería 100% de energía. ¿Listo? Ahora, en este punto, en el punto donde rebota, en este punto el porcentaje de energía va a ser igual a 75 centímetros dividido 100 centímetros por 100. Nuevamente, 100 se cancela con 100, centímetros con centímetros y me va a quedar en unidades de porcentaje. Miren lo que estoy observando. Inicialmente tenía 100% de energía, listo al arrancar el movimiento. Ahora, cuando sube hasta aquí, tiene apenas un 75% de energía. Es decir, que una parte se ha perdido. No hay. ¿Cuánto se perdió? De 100 a 75 me faltan 25%. ¿A dónde pudo ir esta energía? Listo, como yo nos está diciendo en ese preciso momento, el único lugar al que pude ir fue que cuando chocó contra el piso, esa energía es la que fue transmitida al piso. ¿Listo? Entonces vemos que la energía está teniendo una pérdida de 25%. Vamos a ver. De eso se puede concluir que la energía mecánica en el choque de la pelota con el suelo se reduce en un 25%. ¿Sí la vieron? Se conserva totalmente. ¿Por qué no puede ser que se conserve totalmente? Porque en ese caso la pelota cae desde los 100 centímetros y si conserva toda su energía debe regresar a los 100 centímetros normalmente. Es decir, debería encontrarse aquí. Si yo le doy a usted 100 unidades de energía para hacer un recorrido de A hasta B y usted no las desperdicia en ningún momento de B a A, usted debe invertir las mismas 100, o sea que el recorrido lo va a hacer completo, ¿listo? Entonces no se conserva totalmente. Se pierde totalmente. En el caso de que se pierda totalmente, ¿qué pasaría? Usted tiene 100 unidades de energía aquí en la cima, cae y aquí pierde toda la energía. Entonces el movimiento se detendría aquí porque usted no tendría energía para subir, toda la transfiere al piso, entonces el movimiento se detiene y en ese caso no sería un choque elástico, sino un choque inelástico. ¿Listo? También falso. Y se reduce el 75%. Veamos, si se redujera el 75%, el diagrama sería este, ¿cierto? Cae la pelota desde 100, cae, rebota contra el piso, y si se pierde el 75%, yo esperaría que suba nada más hasta 25 centímetros. En este caso, toda esta distancia serían 75 centímetros que no estoy subiendo. Eso sería perder el 75% de la energía. ¿Listo? Entonces, tampoco es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la 102, la A. ¿Listo, chicos? Esa es relativamente fácil de entender. ¿Todos entendimos? Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. ¿Qué dijeron? Yo sí entendí, profe.
Listo, Rosy, mil gracias. Entonces continuemos. Cualquier duda, pregúntate una vez. Bueno, miren la 3, la 103 dice, la siguiente gráfica muestra los diferentes estados de las sustancias en determinadas condiciones de presión y temperatura. Ustedes ya saben que existen 3 estados de la materia que algunos hemos hablado. El sólido. En el sólido yo puedo tener, para estar en estado sólido necesito que todas mis partículas estén compactas, una compacta a la otra. ¿Listo? En un empaquetamiento muy firme. Ese empaquetamiento muy firme lo logro de 2 formas. La primera, presionando el sistema. ¿Listo? Obligando a que el sistema esté compacto. Es decir, los tengo ustedes en un salón y hago las paredes tan cerca la una a la otra que ustedes se obligan a compactarse unos contra otros. En este caso, se obtienen presiones altas. ¿Listo, chicos? O sea, con presiones altas yo logro crear estado sólido. Miren, en el eje de la presión, entre más alto, estoy teniendo una gran región de sólido. Pero ahorita se están preguntando, ¿y por qué no, por ejemplo, lo tengo por acá? ¿Listo? Porque hay otro factor aquí que también entra en juego al momento de determinar el estado sólido. Es que si usted empieza a calentar, las partículas empiezan a tener energía para separarse un poco y esa separación las descomprime, las descompacta y al descompactarse pues el estado sólido pierde fuerza. Entonces, para tener un estado sólido usted necesita aumentar la presión lo más que pueda y de preferencia quitarle la energía de movimiento. ¿Cómo le quita la energía de movimiento? Enfríe el sistema a bajas temperaturas. Entonces por eso observamos que el estado sólido está a altas presiones pero a bajas temperaturas, ¿sí ven? Por debajo de 20 grados tengo estado sólido y por encima de cierta cantidad de atmósferas lo tengo sólido. Y eso me permite a mí también jugar a ubicar los diferentes estados de la materia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora usted deje que fluya un poquito la presión, suelte la presión, es decir, déjelo y aumente el espacio y también aumente la temperatura. Entonces usted va a tener aquí un estado sólido y al liberarlo usted va a permitir que ya las moléculas se ordenen pero no estén compactas, creando especies de monocapas o un orden desordenado así por filas, llamémoslo así. Entonces en este caso usted tiene disminuido un poco la presión y ha aumentado la temperatura. Cuando pasa eso usted llega a la zona de líquidos. ¿Listo? Y si seguimos bajando la presión, es decir, hacemos el espacio lo más grande posible y no los obligamos a coexistir, cada uno va a tener su propio sistema. Bajamos la presión y nuevamente también puedo aumentar la temperatura y en este caso voy a pasar a un estado de gas. ¿Listo? Eso es lo que está ocurriendo ahí. Ahorita nos preguntan, aquí nos dan un diagrama y nos dan el punto 1. El punto 1 se encuentra en la región de los sólidos. ¿Listo? Entonces yo voy a decir que mi punto 1 es un sólido. Y ahorita hay un punto 2 que resulta que, miren, si lo diagramamos, cae en la zona de los gases. Entonces está aquí 2. Listo. De acuerdo con la gráfica, el cambio que ocurre en el estado de la sustancia cuando pasa de 1 a 2, entonces va de 1 a 2, la flecha va de aquí a aquí, entonces está pasando de 1 a 2, está pasando de sólido a gas, es lo primero que notamos. ¿Listo? Entonces vamos a buscar entre todas cuál dice de sólido a gas. A, de sólido a gas, bien. B, la A dice de gas a sólido, cosa que es falso. Listo, falso. La B dice de sólido a gas, muy bien. La C dice de sólido a gas, muy bien. Y la D de gas a sólido, falso. Listo, entonces ya descartamos la A y la D solo. Por eso ahorita nos toca decidir cuál de las dos es. Veamos la gráfica que nos dice. La gráfica nos dice, si usted proyecta 1 hacia abajo, va a tener una temperatura aquí. ¿Listo? Una temperatura de 10 grados, por ejemplo, póngale, pero una temperatura menor a 20. Si proyecta 2 en el eje X, va a tener otra temperatura, o sea que hay una temperatura inicial y una temperatura final. ¿Listo?
Entonces he aumentado la temperatura. Lo que he hecho para pasar de sólido a gas es calentar, aumentar la temperatura. ¿Listo? Porque tengo una inicial, ahorita tengo una final que está muy por encima. Veamos qué hice con la presión. La presión en 1, me vengo para el eje Y y observo, y en 1 es este valor, presión 1. Y si miro es una línea recta. Entonces en 2 va a tener exactamente ese mismo valor. O sea que la presión la mantuve constante, la presión ni la moví. Presión es igual a una constante. ¿Listo? Entonces en ese caso vamos a buscar esas condiciones. B, porque si aumenta la presión aumentó. No, la presión no ha aumentado. Falso. La presión aumentaría si usted hace esto, por ejemplo. Presión, temperatura, y usted mantiene una temperatura fija y pasa de 1 a 2. Esto sería un aumento de la presión, manteniendo la temperatura constante. Así, usted podría hacer un cambio de sistema, ¿listo? Pero eso no ocurre, entonces nos queda la C. La C dice, porque se aumenta la temperatura manteniendo la presión constante. Bien, hay un aumento de temperatura y la presión es lo que mantuve constante. Respuesta correcta, la C. ¿Listo, chicos? Hasta ahí. Espero que vayan entendiendo y vamos a hacer algo para que comprendamos y terminemos de ver gráficas, ¿listo? El análisis gráfico que vamos a tener aquí. Voy a crearles una copia y vamos a ver esto. ¿Listo? Cuando ustedes encuentren en una gráfica, encuentren líneas rectas, esto sería X, esto sería Y. ¿Listo? Pueden haber de dos tipos. Líneas rectas horizontales y líneas rectas verticales, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Entonces, aquí voy a decir, si esto es una constante y arranca en XY y termina en XF, por ejemplo, en un valor, yo voy a decir, Y es constante entre XY y XF, es decir, yo tomo un valor aquí, me vengo para acá y me da Y, tomo un valor por aquí y me da el mismo Y si proyecto, y me da el mismo y me da el mismo, o sea que el valor para todos estos de Y va a ser el mismo, o sea que se mantiene constante en este caso. Y es constante entre X, y F. Eso en matemáticas es como un rango, ¿listo? Y ahorita para este caso, miren, XY o X es constante, ¿listo? Ahí parece que era constante, entonces vamos a poner es constante, para un valor, para o entre, para todo valor, entre Y inicial y un Y final, ¿listo? Ahí tenemos Y inicial y Y final. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Cuando vean líneas horizontales quiere decir que la constante está en Y. Cuando veamos líneas verticales quiere decir que la constante está en X. ¿Listo? Y así yo puedo identificar por lo menos estos constantes. En este caso, la línea es horizontal, entonces la constante debe estar en Y, la constante debe estar en la presión. ¿Listo, chicos? Si fuera al contrario, la constante estaría en la temperatura, estaría en X. ¿Listo? Eso nos ayuda mucho a diagramar y comúnmente lo preguntan en las pruebas. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda de la pregunta? ¿Entendido? Bien. Vamos con esta. Un alumno fundió dos sustancias puras con la intención de saber cuál de ellas cambia de estado más rápidamente. Metió un trozo de cada sustancia en un recipiente de vidrio. Entonces, ¿qué hizo nuestro alumno? Tomó la sustancia 1 y la sustancia 2, o A y B, las colocó bajo un mechero, es decir, que la misma fuente de calentamiento, y midió el tiempo que tardaron en derretirse. Entonces esta fue la 1, fue más rápido, y la 2 fue más lento, o tardó más tiempo. ¿Listo? Ahí no vamos a discutir. Lo más probable es esto.
yo arranco desde 0 grados centígrados, es decir, desde la temperatura más fría que tengo. ¿Listo? Y empiezo a aumentar. El mechero, como es el mismo, entonces me debe generar el mismo flujo de calor. Resulta que acontece que a los 50 segundos, justo cuando voy a los 50 segundos, se me funde la primera sustancia. O sea que la temperatura de fusión de la primera sustancia estaría en este punto. ¿Listo? A los 50 segundos. Sigo, y a los 163 segundos adquiero la temperatura de fusión de la segunda sustancia. Si el calentamiento ofrecido por la llama es el mismo, y no estoy una a fuego alto y otra a fuego bajo, yo puedo asegurar que la temperatura de fusión de quien se derritió más rápido es menor. Entonces, menor temperatura de fusión, es decir, funde más rápido. La sustancia 1, en este caso que he puesto A, es la más rápida en fundir, por tanto tendrá la menor temperatura de fusión. Y la sustancia 2, que hizo más lento, va a tener una mayor temperatura de fusión. Que no sé los valores, ni sé cuáles son, pero pues puedo asumir eso. ¿Listo? Ahora sí, las observaciones realizadas por el estudiante se pueden considerar A, una conclusión. En este caso yo solo estoy entregando 2 datos. ¿Listo? No los he analizado, por tanto, no podría seguir el método científico y decir que después del experimento de obtener los datos, hago un análisis y concluyo. Entonces yo hasta ahí estoy simplemente observando unos datos. Entonces yo dudaría de que sea una conclusión. Por ahí arranco dudando de la A. ¿Listo? Pero si usted no tiene esa afirmación en mente, siga leyendo. Porque las dos sustancias empiezan a cambiar de estado a los 50 segundos. A los 50 segundos cambió la sustancia 1. La sustancia 2 estaba lejos de querer fundirse, miren. Entonces, en 50 segundos no empezaron a fundir las dos, empezó a fundir una. Entonces, falso. ¿Listo? B, una evidencia de que las sustancias se fundieron por efecto de la temperatura. Ah, simplemente yo calenté, fundió una temperatura, fundió otra temperatura. Que sean iguales, no sé, que sean diferentes, no sé, pero que hay una que adquiere temperatura y se derrite y la otra también se derrite. ¿Que una es más rápido que la otra? Sí, muy bien. Entonces, esta puede ser, pero dejémosla ahí como en medio. ¿Listo? C. C. Una conclusión porque los cambios de estado se dan a la misma temperatura. Si se dieran a la misma temperatura, tendrían que ser tiempos cercanos, y miren que una tiene 50 segundos, la otra 163. ¿Listo? En ese caso no hay ni similitud en los tiempos, probablemente una está muy lejos de la otra. En ese caso no puedo afirmar esto. Fueran tiempos cercanos, sí. Y la D dice, una evidencia de que las sustancias tienen puntos de fusión cercanos. Es lo mismo que la C. 50 segundos, 163. Yo puedo al menos intuir que por tiempo no son ni remotamente parecidos los puntos de fusión. La única que me queda como respuesta correcta sería efectivamente la B, una evidencia de que las sustancias funden por efecto de la temperatura. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cuéntenme, chicos. Respuesta correcta la B, de la 104. No, profe, no hay preguntas. ¿Listo? ¿No preguntas? ¿Don Javier tampoco? ¿Alguna pregunta, Javier? Ninguna. Listo, compañero. Entonces, ahorita sí. Continuemos con la 105. La 105, ¿qué nos dice? La siguiente gráfica representa un perfil de reacción en el que se muestra la entalpía, ¿listo? De los reactivos a los productos. Que la entalpía es el calor que se libera o se absorbe en una reacción química, ¿listo? Entonces, miremos, entalpía de los reactivos. 400 aproximadamente. Entonces, vamos a ver. A más B van a reaccionar y estos reactivos como tal tienen 400 unidades de energía dadas en kilojoules por mol. Las unidades no nos interesan ahorita. Y se van a convertir en C más D. ¿Listo? Veamos, ellos suben, adquieren una energía máxima y luego empiezan a bajar hasta que se estabilizan en una entalpía de los productos. Nos regresamos hacia acá y llegamos a 600. ¿Listo? Entonces,
Los productos tienen 600 unidades de entalpía. En este caso, lo que vamos a hacer para conocer qué tipo de reacciones, vamos a determinar una variación de entalpía. Como toda variación, como toda delta de algún parámetro, es igual a entalpía de los productos o entalpía final, vamos a ver, hagámoslo así para que quede mejor, entalpía final menos entalpía inicial. Siempre recordando, por ejemplo, que delta de X es igual a X final, siempre el final, menos X inicial. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora sí, delta de H. La entalpía final, pues la reacción arranca en reactivos, termina en producto, entonces va a ser entalpía de los productos menos entalpía de los reactivos. ¿Listo? Que si miran es esta ecuación que tenemos acá, que nos dice, para determinar la entalpía, si la reacción es isotérmica o endotérmica, se calcula la variación de entalpía de la reacción. Delta de H reacción es igual a delta de H los productos menos H los reactivos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos eso. Hagamos nuestra delta de H. Entonces delta de H para mi reacción es igual a entalpía de los productos 600 menos entalpía de los reactivos 400. Esto me da un valor de 200 kilojoules por mol. ¿Listo? Entonces, además de eso, miren, lo voy a poner en más y ya vamos a ver, porque ese es mi delta de H, mi entalpía de la reacción. Es decir, que entre 400 y 600 me queda un espacio superior. ¿Listo? Este es la delta de H que voy a tener, igual a 200. Es este espacio que tenemos aquí. Ahorita van a ver qué significa. Si el valor de la diferencia es negativo, la reacción es exotérmica. Rápidamente, ¿alguno de ustedes sabe qué es una reacción exotérmica o qué significa ser exotérmico? Efectivamente, exotérmico hace referencia a que desde el interior del sistema, térmico, temperatura, entonces, o sí, energía térmica desde el interior del sistema, se está mandando calor al exterior. Está mandando energía al exterior. Eso es ser exotérmico. ¿Y qué dice aquí? Que cuando la diferencia es negativa, la reacción es exotérmica. ¿A qué se debe eso? A que cuando los reactivos caen por debajo, a que cuando los productos caen por debajo de la energía de los reactivos, ellos, este valor que está aquí de energía, lo liberan. Porque como tenían energía inicial alta y ahora está cayendo una energía más baja, esa energía que les sobra la entregan al sistema. Y endotérmico es el proceso contrario, en el cual su sistema necesita calor para proceder, entonces toma calor del medio. Calor, calor, calor y calor. Eso es endotérmico. Entonces, exotérmico libera calor, endotérmico absorbe calor. Y para absorber calor, ¿qué pasa? Cuando quedan por encima los productos que los reactivos, este sistema que está aquí, esta diferencia de 200, tiene que venir de algún lado. Entonces, ahí donde el sistema o el entorno le dice, yo le entrego a la reacción esos 200 que necesita energía para que se dé. Es decir, el sistema tiene que absorber calor. ¿Listo? Con base en eso tenemos, si es positivo, la reacción es endotérmica. Bien. Nuestra reacción nos dio positivo. 600 menos 400 me da 200. ¿De qué mi reacción es? Endotérmica. Fácil hasta ahí. Entonces, teniendo en cuenta esta afirmación, la reacción y el cambio de entalpía son respectivamente, ya sé que es endotérmica, A, endotérmica, B, exotérmica se fue, C, endotérmica bien, D, exotérmica, entonces descarto la descarto la B y descarto la D, ¿listo? Ahora solamente me queda saber entre la A y la B cuál es la correcta. Vamos a ver. Y la del TH reacción es 200. Ese fue el valor que me dio aquí. Delta de H igual a 200, entonces bien. Y ahora la C. Y delta de H es igual a 600. Para que sea 600, el valor de los reactivos debería ser 0. Y eso no es lo que me da a mí en el cálculo que hago. Respuesta correcta, la A.
¿Listo, chicos? Entonces sería en este caso, para este sistema, la respuesta correcta para la 105 es la A. ¿Listo? La reacción es endotérmica y la variación de entalpía es aproximadamente o exactamente de 200 unidades. ¿200 qué? Kilojoules por mol. ¿Listo? Hasta ahí espero que vayamos bien. Vamos a seguir con esta. Es muy fácil. Cuando ciertos animales utilizan algunas estrategias para contrarrestar los cambios ambientales y mantener estables sus poblaciones. ¿Listo? Una de esas estrategias es el desplazamiento a grandes distancias en búsqueda de alimento. Entonces vamos a dibujar aquí un globo terráqueo y por X razón aquí hay un animal, un ave o lo que ustedes quieran. Esa ave busca migrar hasta otro lugar buscando alimento. Esa es una de ellas. La otra dice, y esta, que es la primera estrategia, se conoce como migración. Que migren. Y puse las aves porque comúnmente las aves son quienes migran constantemente. La otra dice, la reducción de la tasa metabólica. ¿Qué quiere decir reducción de la tasa metabólica? Usted antes tenía un estado de energía alto, ahora simplemente la baja al mínimo, energía mínima, para cumplir simplemente las funciones vitales. ¿Alguien ha oído mal que baje su energía hasta el mínimo simplemente para cumplir con sus funciones vitales, es decir, respirar y existir? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Y qué animal ustedes han oído que lo haga? Edwin, Andrea, Anderson Camilo, Alejita, ¿no lo han oído? Listo. Entonces, ustedes ya cuando les refresque la memoria saben que el oso realiza un proceso en el cual se llama hibernar. ¿Qué hace el oso en este proceso? Baja su nivel metabólico a comer lo mínimo posible y se mantiene dormido y manteniendo su temperatura. Eso es hibernar. Y la tercera dice el desarrollo temporal de estructuras corporales como pelos. ¿Yo para qué puedo necesitar construir pelo o algo así? Para protección. O sea que en algún punto está cambiando mi entorno. Comúnmente estos tres procesos de migración van a tener algo en común. Ya veremos qué cuando estudiemos las respuestas. A ver, son adaptaciones a condiciones como alta humedad. La alta humedad es una gran cantidad de agua en el ambiente. ¿Ustedes creen que las aves migran por eso? No, ellas migran porque no hay alimento. Y cuando hay alta humedad, más alto CO2, habría alta disponibilidad para la planta realizar fotosíntesis, por tanto, alto alimento. No sería tampoco. La lluvia y el viento. Tal vez la lluvia en exceso podría dañar un ecosistema, pero la lluvia también se requiere para humectar y proteger los suelos, entonces no hay problema. Las estaciones. ¿Qué son las estaciones? Son cambios de temperatura a lo largo del planeta. En invierno, ¿qué pasa? La temperatura baja. Luego llega primavera, donde aumenta un poco y se vuelve favorable para el florecimiento de las plantas y los insectos polinizan y todo. Luego viene verano, donde tengo altas temperaturas. Luego el verano llega al otoño, donde empieza nuevamente a hacer frío y las hojas de los árboles empiezan a secarse por el frío y a caer. Y finalmente llega el invierno, donde las temperaturas son muy frías. Y cuando las temperaturas son muy frías, ¿qué hay? Poco alimento en el sistema, el agua está congelada, es decir, hay poca disponibilidad de agua, y en sí hay mucho frío o temperaturas muy bajas. En este caso, ¿a usted le serviría tener pelo para protegerse? Sí, le serviría. Entonces, su cuerpo desarrolla pelo para protegerse en los sistemas. Si se le acaba el alimento y usted no puede tener pelo porque, por ejemplo, es un ave, ¿usted qué dice? No, yo me voy a un lugar donde esté más calientico y haya disponibilidad de alimento, entonces migra. Y en este caso el oso, que no se puede ir porque es muy pesado, por ejemplo, hace mucho frío, hay poco alimento, hay poca agua, entonces con lo poquito que tengo voy a bajar mi nivel energético al mínimo, hiberno, y cuando las condiciones sean favorables, cuando vuelva la primavera, yo me despierto y vuelvo a alimentarme.
Pues efectivamente las estaciones puede ser una respuesta. Y la competencia, la D. La competencia es cuando hay dos animales que compiten por un mismo recurso en un ecosistema. Listo. El alimento, si dos aves compiten por el mismo alimento y una de ellas es más fuerte, sí puede obligar a que otra ave migre y se vaya. ¿Listo? Eso sí puede pasar. Pero que dos animales compitan, uno de ellos baje su tasa metabólica y se alimente de lo mínimo que puede, mientras él está descansando, ¿ustedes creen que el otro animal más fuerte o más adaptado se va a quedar quieto? No, él va a comer todo lo que pueda. Posiblemente cuando el animal que hibernó despierte, va a haber menos comida que cuando se fue a dormir. Por tanto, estaría en lugar de beneficiarse haciéndose un daño. Entonces nos queda como respuesta correcta la C. Las estaciones son el detonante de que se causen esas adaptaciones. 106, la C. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Les vuelvo a repetir. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, vamos a ver esto. Listo, Rosy, gracias. Entonces dice, Andrés es un estudiante bachiller destacado a quien le ofrecieron marihuana. Para tener unas experiencias, él aceptó y poco a poco fue probando todas las sustancias psicoactivas que podía. ¿Listo? Entonces, psicoactivas. Psico viene de la palabra griega psique, que indica cerebro o pensamiento, y activo indica, pues, que desarrolla actividad, alguna forma de actividad cerebral. Entonces, lo primero es, tenemos nuestra fuente cerebral, el cerebro, y tenemos unos nervios. Esos nervios se extienden por todo nuestro cuerpo, controlando y mandando mensajes químicos y llevando impulsos nerviosos. ¿Qué pasa cuando una droga llega a nuestro sistema? Que es nuestro sistema nervioso central, que está en todo nuestro cuerpo, es tocado. Hay una afinidad, hay una relación. ¿Por qué hay esa afinidad? Porque aquí hay células, ¿listo? Entonces hay células. Y las células tienen receptores. Esos receptores químicos, simplemente cuando llega aquí la droga, ella impulsa una señal en el interior que libera una descarga hormonal. Esas hormonas son las que dan la descarga y después en el sistema nervioso producen una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica llega al cerebro y es interpretada como las emociones que nosotros sentimos. Felicidad, alegría, euforia, todos son impulsos eléctricos que llegan a nuestro sistema porque los receptores en nuestras células han liberado una descarga hormonal que libera la respuesta, ¿listo? Y eso hace la droga. Entonces, por esa razón, por la afinidad que tienen las drogas con el receptor, por esa afinidad, es que producen la sensación. Por eso yo me puedo tomar un café y no sentir la misma euforia que, por ejemplo, tomándome, no sé, un tipo de droga en específico que me despierte más rápido que el café, porque la afinidad por los de los receptores es mayor por unas sustancias que por otras. ¿Listo? Entonces, resulta que acontece que en ese caso así funciona la droga. ¿Listo? Activa el sistema nervioso central, manda impulsos y nos sube el estado de ánimo, nos psicoactiva, nos activa el cerebro, ¿listo? Algunos tipos de drogadores deprimen el sistema nervioso central, es decir, lo bajan, hacen que se sienta somnoliento, por ejemplo. Entonces, la A dice, deje de consumir este tipo de sustancias porque la sangre se satura. Resulta que cuando la droga llega a su sistema nervioso central, que lo voy a dibujar aquí, se va a ver horrible, pero igual. Imaginen que eso es el corazón. Entonces él intenta bombear sangre ahí como puede. Listo. Supongo que junto a las venas. Entonces él llega a la sangre, la droga llega a la sangre, viaja hasta la célula objetivo, manda el mensaje, la célula dispara el sistema y luego la célula dice, bueno, ¿yo qué hago con esto que tengo, con este mensajero que me llegó? Nuevamente el cuerpo vuelve y lo libera. Pero ahora puede liberar la misma droga, o sea, por ejemplo, el mismo triángulo, la misma molécula. Pero comúnmente, por eso le he puesto la flechita, comúnmente ya sufre un daño químico. Ya químicamente ha sido alterada en el receptor para
para no sentirla o para ya inactivarla. Y esta droga inactiva pasa por todo el sistema sanguíneo y simplemente como ya no la reconozco, ya no lo uso, nuestro cuerpo, ¿qué hace cuando no le encuentra uso a algo? Lo elimina, lo excreta a través del sistema de excreción. Es excretado. Por esa razón es que usted no puede guardar una droga en su sangre durante mucho tiempo, o hay cierto tiempo de permanencia de la droga en la sangre. Por eso es que cuando ven una prueba de doping en cualquier deporte, la hacen un tiempo establecido después de el partido o el cotejo al cual se haya citado. Entonces, ¿por qué? Porque en ese tiempo simplemente su organismo después de un tiempo ya la expulsa, la elimina. Entonces, o se analiza la droga como tal, o se analiza y se busca ese derivado después de haber actuado en el organismo. Entonces, o se busca la droga o se busca un metabólito secundario, que es lo que comúnmente se busca en análisis de doping. ¿Listo? Y con base a ese metabolito secundario, el tiempo que ha pasado, pueden cuantificar si la dosis de droga que se ha tomado el personaje es o no legal o ilegal. ¿Listo? Entonces, por ese caso, la sangre no se satura porque la sangre está limpiando constantemente por procesos de excreción. ¿Listo? B. Disminuye la dosis del consumo porque es más sensible a sus efectos. Cada vez que se tienen más receptores activos y se llegan más moléculas de la droga a los receptores se empiezan a taponar y es aquí donde usted necesita mayor cantidad de la droga para producir el mismo efecto. O lo que hemos observado y más o menos todos sabemos que los drogadictos cada vez necesitan mayor cantidad de droga, mayor dosis para sentir los mismos efectos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, las personas que nos gusta demasiado el café y que sentimos que nos quita el sueño, usted se va a dar cuenta que entre más café tome, para quitarse el sueño, usted comúnmente lo necesita más cargado. Eso quiere decir que usted constantemente está adquiriendo más cantidad de cafeína para producir el mismo efecto que antes de producir. ¿Listo? Veamos. La C dice, sea depresivo. ¿Por qué ser depresivo si la droga lo pone feliz? Porque, bueno, el efecto de la droga se acaba. Cuando se acaba, ese subidón energético que usted tuvo decae. Y al decaer, de volver a ingerir una dosis para volver a sentirse feliz. Ansiedad es que simplemente pasa el tiempo y usted quiere consumir ya. También puede ser ansioso, muy bien. Y agresivo, si no le dan la droga, malenio, irritable, ansioso, que llegue a peligro físicamente, ¿por qué? Porque quiere su dosis. ¿Listo? Podría pasar estos tres. Y la D que también podría pasar, muera joven por un ataque al corazón. El sistema nervioso se activa tanto que su sistema respiratorio entra en shock y se detiene por un momento. Al detenerse, detiene el corazón y se puede dar un paro cardiorrespiratorio. Sí, muy bien, o sea, eso es posible. Pero ¿qué ocurre? Que no hay garantía total de que esto ocurra, porque un paro cardíaco también puede verse problemas genéticos, fallas en el corazón, fallas en el sistema circulatorio, y también lo puede prevenir haciendo deporte, consumiendo comida saludable, baja en grasa. Entonces, ahí están jugando varios factores que no los puedo relacionar directamente con la droga. Puede que Andrés consuma droga, pero que haga ejercicio, y eso le ayuda a vivir una buena vida sin un ataque al corazón, y un día lo mata una sobredosis. Entonces, no puedo garantizar esto. Lo que sí puedo garantizar es que cuando se le baje el efecto de la droga, se va a deprimir, que si no le doy droga cuando él quiere, se va a poner ansioso, y que si le sigo manteniendo la abstinencia de droga, posiblemente se vuelva agresivo. Eso sí le pasa a casi todo drogadito cuando entra en un proceso de abstinencia. ¿Listo? Entonces, 107, la respuesta correcta sería la C, que es la que 100% ocurre. ¿Listo, chicos? Entonces, siempre miremos aquí. Unas veces uno dice, no, listo, se muere de un ataque al corazón joven. Yo debo garantizar confianza sobre la respuesta, es decir, debo buscar la respuesta que no tenga pie a duda. Y si yo no sé la edad de Andrés, yo no sé si está de 10 años, de 15 años, de 20 años, a mí me dice que es un bachiller, pero no me dice cuánto tiempo se tardó en probar todas las sustancias. Puede que se haya
probado una cada año, ahorita tenga 30. Nadie me garantiza, ¿listo? Entonces, como nadie me garantiza, yo voy a buscar la que mayor asertividad me dé. Entonces, por eso la respuesta correcta es la C. Ahora veamos este. La 108, un carro de masa M se mueve sobre una superficie horizontal con velocidad P1 en la dirección que ilustra la figura A. En cierto instante, el objeto de masa M que se mueve perpendicular a la superficie, es decir, esta M, cae en el interior del carro y continúa moviéndose los dos, como se muestra en la figura P1. Entonces, tenía antes del choque, voy a dejarlo acá arriba, antes del choque yo tenía mi carrito de masa M, moviéndose con una velocidad constante. Para que esta velocidad constante se mantuviera, tiene que haber una fuerza. ¿Listo? Una fuerza que lo está empujando. Y la tradicional, peso. Peso igual a masa M por la gravedad. Listo. Eso era lo que a grosso modo yo tengo en el sistema funcionando. Entonces, ¿ahora qué pasa? Esto fue antes, en la figura A. En la figura B, cayó un peso sobre él. Ahorita tengo dos masas, M pequeña y M mayúscula. El peso del sistema va a ser masa grande más masa pequeña, ambos multiplicados por la gravedad. Entonces estoy haciendo más grande la masa, por tanto estoy haciendo más grande el peso. Yo esperaría que la flecha se haga más grande. En ese caso, el objeto por lógica tendría que moverse con más velocidad o con menos velocidad. Alejita, por ejemplo, ¿con más velocidad o menos? ¿Más rápido o más lento? Menos velocidad, profe, creo yo. Exactamente. Ahora estás más pesada, por tanto te tienes que mover un poquito más lento, porque tienes que empezar a compensar ese cambio en el sistema. Es decir, esta fuerza se tiene que empezar a reordenar para vencer ese peso que le llegó. Imaginen que usted en una bicicleta pedaleando, va a 100 kilómetros. Y de un momento a otro le colocan un peso encima, un bulto de papas, por ejemplo. Usted baja la velocidad y la velocidad la puede volver a adquirir, pero tiene que imprimirle más fuerza al pedaleo para recuperar esa velocidad, pero inicialmente su velocidad decae. Entonces, velocidad 1 va a ser mayor que la velocidad 2, lo que indica que la velocidad tiene que disminuir. Entonces, busquemos a ver qué pasa. La rapidez del carro después de que el bloque cae dentro, A, disminuye. Si vemos bien, es la única que dice disminuye. La B dice que aumenta, la C dice que aumenta y la D dice que no cambia. Pero vamos a ver por qué. A, disminuye porque la cantidad de masa que se desplaza horizontalmente aumenta. A, ahorita estoy cargando más masa. Muy bien. B, aumenta porque durante el choque del carro adquiere la velocidad del objeto que cae. Eso no es cierto, las velocidades no son aditivas, ¿listo? Yo no puedo decir que si un carro va a 100 kilómetros por hora y se choca con otro carro a 100, aunque tengan el mismo sentido, ambos vayan así, no puedo decir que la velocidad 1 más la velocidad 2 van a dar la velocidad total, ¿listo? Falso, las velocidades no son aditivas. ¿Listo? Y la C dice, aumenta porque al caer el objeto le da un impulso adicional al carro. Eso puede pasar, que un objeto en movimiento impulse a otro aumentando su velocidad, pero en ese caso, como en el caso de los carros, miren, el carro A impacta al carro B y lo impulsa, pero en ese caso ambos tienen que tener el mismo sentido de movimiento, ambos van hacia la derecha, ambos van hacia abajo, ambos van hacia arriba, para que al chocar uno contra el otro se impulsen. Es como las bolas de billar, usted tira una, pega y la impulsa, pero ambas siguen el mismo sentido de movimiento, ambas van en la misma dirección, ¿listo? En ese caso, sí, el impulso transferido proporciona ese movimiento, pero aquí es perpendicular, está cayendo, no va en el mismo sentido. Entonces, al hacer esto, no lo va a impulsar, ¿listo? Respuesta correcta, efectivamente, la A. 110, 108, la A. ¿Listo? Vamos a ver, alguien está diciendo algo en el chat. Andrés Otero está levantando la mano. Bienvenido, Andrés, habla. Profe, tengo una pregunta. Es que quisiera saber Pregúntame, cuál es la diferencia entre rapidez, velocidad y aceleración. Vamos para allá. Muchas gracias por esa pregunta que es maravillosa. Voy a crear una nueva diapositiva solo para explicarte eso.
Entonces, rapidez. La rapidez vamos a hacer un movimiento de A, usted arranca aquí y se va a desplazar hacia B, ¿listo? Vamos a hablar en este caso de un movimiento rectilíneo, cualquier movimiento que usted quiera recorrer una distancia, ¿listo? ¿Distancia qué es? Pues el espacio lineal o el espacio que separa el punto A del punto B. Eso es distancia. Caminar 100 kilómetros, la distancia. 10 metros, distancia, ¿listo? Y eso usted lo puede hacer en un tiempo determinado. Entonces arranca los 0 segundos, termina 1 minuto, por ejemplo. ¿Listo? Entonces tenemos en cuenta que cuando yo hago un movimiento puedo tomar dos mediciones básicas, primarias. ¿Qué distancia recorrí? ¿En qué tiempo lo hice? ¿Listo? Entonces, ¿qué es rapidez? Rapidez es la distancia recorrida dividida el tiempo, es decir, la relación que hay entre la distancia y el tiempo. ¿Cuánto recorre usted en unidad básica de tiempo? Es decir, 1 kilómetro por hora. Ah, en 1 hora recorro 1 kilómetro. 1 metro por segundo. Ah, en 1 segundo recorro 1 metro. ¿Listo? Eso es rapidez. ¿Listo? La rapidez es otra forma de definir la velocidad. Son relativamente lo mismo, porque la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿No han visto que uno dice, uy, voy muy rápido, pero es que voy a una gran velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad? Que la velocidad ya se empieza a complicar, porque en este caso no es lo mismo ir en A a B que ir de B a A. ¿Listo? Puede que usted tarde lo mismo y haga la misma distancia, pero lo que pasa es que, miren, el sentido vectorial del movimiento es diferente. En uno usted va de izquierda a derecha, en otro va de derecha a izquierda. La velocidad es una cantidad vectorial. Por eso es que comúnmente en los libros de física más exquisitos, usted va a encontrar que la velocidad la representan con una flechita arriba, indica velocidad vectorial. ¿Y por qué ocurre eso? Porque usted puede tener un movimiento en el plano que haga esto. Usted puede decir, no, yo me muevo con velocidad hacia acá. Entonces, esto al ser un vector, tiene un componente Bx, un componente de vector en el eje X, tiene un componente de vector en el eje Y. Usted puede describir esos dos movimientos, ¿listo? Entonces, la velocidad es un componente de vectorial. Eso, rapidez, velocidad. Ahora viene la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Acelerar, cuando usted va en un carro y dice, uy, yo aceleré, iba a 100 y ahorita voy a 150. Acelerar son variaciones de velocidad con respecto al tiempo. ¿Listo? Eso es acelerar, variar la velocidad respecto al tiempo. ¿Qué tanto varía la velocidad en función del tiempo? Porque usted puede ir así, supongamos, velocidad versus tiempo. Y puede mantener una línea recta, entonces va a 100 durante mucho tiempo. Ahí no hay aceleración, porque usted mantiene la misma velocidad, pero de un momento a otro usted sube la velocidad a 120 y la mantiene. Aquí vemos, hay una velocidad final y una velocidad inicial, entonces ahí sí usted puede decir variación. Cualquier delta es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Y el tiempo es esto, aquí, ¿dónde arrancó? Y aquí, ¿dónde terminó? Eso es delta t. Listo, una variación de tiempo. Ahora, si vemos aquí, debemos tener una velocidad final diferente a una velocidad inicial, porque si no, la aceleración se hace cero. Si la velocidad final es igual a la velocidad inicial, 0 dividido cualquier valor, 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué es una forma de verlo? La otra forma de verlo es, veamos qué es velocidad. Velocidad es igual a una distancia sobre un tiempo, dividido un tiempo. Si hago aquí la famosa ley de la oreja, me queda esto y me va a quedar que es igual a distancia sobre tiempo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración es relacionado con la distancia, es la distancia que usted emplea en recorrer un área temporal o una variación de tiempo. Entonces la aceleración hace referencia más a cambios de velocidad, o es literalmente cambios de velocidad. Una velocidad usted nunca la puede tener negativo, mire, porque usted nunca va a decir, para que le dé negativo, la distancia o el tiempo tienen que ser negativos. Tiempo negativo no existe, nunca va a decir recorrí en menos 5 segundos, no.
Y la distancia nunca va a decir es que me recorrí menos 5 kilómetros, no existe, ¿listo? La aceleración sí puede ser negativa porque usted puede tener una velocidad final mucho más pequeña que la velocidad inicial, es decir, usted está desacelerando. Y en ese caso, hay la diferencia, ¿listo, chicos? ¿Hasta ahí comprendido? Sí, señor. Listo, don Andrés, respondí su Sí, señor, pregunta, gracias. los que me dijeron. Sí, gracias. Listo, muy bien, entonces recordemos, rapidez es distancia sobre tiempo. ¿Qué tan rápido corro? Velocidad hace referencia a un análisis vectorial. Tengo que definir si estoy corriendo en el eje X, Y, Z o defino el vector. ¿Listo? Y aceleración son los cambios de la velocidad con respecto al tiempo. Si subo la velocidad, si bajo la velocidad en un rango de tiempo. Por eso los autos de alta gama o los autos deportivos veloces dicen su aceleración es de 0 a 100 en 2 segundos. 0 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora en 2 segundos. Esa es su aceleración. Si usted le dice uno de 200, de 0 a 200 en los mismos 2 segundos, al segundo es más, tiene mayor aceleración. Que sea más rápido no sabemos, porque una vez se mantenga allá, yo tengo que medir es la distancia en unidad de tiempo que recorra. ¿Listo, chicos? Sí, profe. ¿Listo, chicos? Muy buena pregunta, me gustó esa pregunta. Si tienen más de esas, háganlas con confianza, ¿listo? Entonces ahí tenemos. Y con base en eso, nosotros podemos tener dos tipos de movimiento, en el cual tengo la velocidad constante, este de aquí que se llama movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, o puedo tener este donde la velocidad cambia, que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿listo? Si algún día les preguntan qué es un movimiento rectilíneo, un movimiento que se mueve en línea recta con velocidad constante. Si tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tengo un movimiento que se mueve en línea recta, pero que su velocidad cambia en función del tiempo, o sea que está sufriendo aceleración o desaceleración. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí vamos? Vamos a ver la siguiente. Listo. La 109 y nos quedan 3 minutos. Bueno, chicos, entonces, como tenemos hasta las 4 y 5, entonces, listo, dejamos hasta aquí, respondemos estas preguntas. ¿Hasta ahí alguien tiene una pregunta? No, señor. ¿Listo, ¿Una Alejita? pregunta? Dale, Profe, las clases Rosy. en nosotros normal, ¿Qué? que si las clases de nosotros van de 3:30 a 4:30 o ahora son de 3 a 4. ¿Cómo es el horario de clase, profe? Es que te acuerdas que la vez que no viniste, negocié con todos ustedes que podíamos cambiar la clase de 3:30 a 4, porque yo a las 4 en punto, es decir, ahorita en 3 minutos, arranco otra clase que va de 4 a 6. Entonces yo les pedí el favor de que si podíamos arrancar un poquito antes, y ahorita pues como todos aceptaron, la clase iría de 3 y 5 a 4 y 5. ¿Listo, chicos? Ah, bueno, profe, muchas Miren, gracias. no, ustedes, miren, por si algo, aquí les comparto, entonces si la otra vez cuadrábamos porque había un cruce ahí, yo tendría que terminar con usted a las 4:30, pero arrancar clase a las 4 con otro grupo, entonces me es virtualmente imposible, entonces decidimos que la suya se subía a las 3 y 5 y esta otra se bajaba a las 4 y 5. ¿Listo, chicos? Entonces por eso es que les corto hasta también así a esta hora, les digo, bueno, a las 4 y 5 cerramos. Y por eso también les recomiendo que lleguen un poquito temprano. Si usted ahorita tiene descanso de 4 a 5 realmente, la media hora que les robé de 3 a 3:30, la tienen ahorita, por ejemplo. ¿Listo, chicos? Profe, ¿y no se puede adelantar la clase, la última clase que tenemos ¿Cuál es la última clase? de lectura? ¿Cómo así? Digamos, Ah, sí, pero ahí les toca hablar es justamente con el profesor de lectura. Si quieren arrancar a las 4, sí decirle al profe lectura, que creo que el profe Carlos, que la arranque como tal ahorita a las 4. Y así saldrían temprano, no habría problema.